Para mí es una gran satisfacción poder estar aquí en este acto en la sala de instrumentos de la Real Academia Canaria de Bellas Artes para poder asistir a un concierto de pianoforte interpretado por el pianofortista valenciano Pablo Gómez Ávalo. Y bueno, poder presentarles a ustedes los pianofortes que tiene la Academia, esta colección, en que en este año hemos tenido una ayuda de la Fundación Caja Canaria, con la que hemos podido restaurar una serie de instrumentos que estaban en un estado, salvo un instrumento que es una copia del año 2002 de Stein, del siglo XVIII, los demás eran pianos de la época y por lo tanto pues estaban heridos de guerra y hemos tenido que acudir a ebanistas y acudir a técnicos que pudieran lógicamente ponerlos al día y que pudieran sonar. En este caso yo estoy aquí al lado de un instrumento que es el más antiguo que tenemos en la Academia, un pianoforte de la casa Lockman and Brodery de Londres, que perteneció al historiador de Canarias y al gran investigador que fue Álvarez Rijo, del Puerto de la Cruz, ¿no? Y que fue donado por sus descendientes y llegó aquí en un estado pues bastante lamentable y bastante deteriorado, pero que gracias al ebanista Luis González pues pudo ser toda la caja ser subsanada y poder sonar. Es uno de los instrumentos, ahora me he enterado por lo que nos ha comentado el profesor Gómez Ávalo, pues que es un instrumento de 1700, de la década de los 70 del siglo XVIII, por lo tanto el más antiguo que tenemos aquí en Canarias y que también uno de los más antiguos incluso en el mundo peninsular. Y para mí es una gozada poder tener este instrumento en estas condiciones, porque el Luis González ha hecho un trabajo con la marquetería y con todo precioso. Todavía no podemos escucharlo porque faltan algunas pequeñas cositas, pero bueno, ya en el futuro lo podremos oír y podremos gozar de su sonido. El siguiente instrumento que me gustaría hablar es un instrumento que fue donado por una señora de la Orotava, doña Julia Acosta Ascanio, que es un piano de Broadwood vertical, que también ha sido encordado en estos momentos recientes por el técnico de piano Ignacio González, que ha sido el encargado también de restaurar el pianoforte Collar que vamos a escuchar hoy en este concierto. Es decir, el piano Broadwood, este vertical es un modelo, yo por lo menos conozco ya 3 pianofortes de este tipo aquí en Tenerife y es un modelo que yo creo que es el comienzo de los pianos verticales y bueno, también estamos esperando a que tenga la afinación correcta para poderlo escuchar. Y luego el siguiente piano, en orden estoy haciendo una relación cronológica, sería el Collar and Collar, un instrumento inglés que ya hablaremos de él cuando llegue el momento, un instrumento de la década de los 30 del siglo XIX, en donde nuestro invitado de hoy pues va a tocar una serie de piezas de este concierto. Es un piano que estaba sordo cuando llegó aquí. Era un piano que donó el académico Conrado Álvarez Fariña, al igual que otra serie de instrumentos de esta sala, y que fue adquirido en Tacoronte, en una familia acomodada que lo tenía y que por lo visto no lo había tocado en décadas, y entonces el instrumento venía mudo totalmente. Entonces las teclas estaban todas unidas y es casi un milagro poder escuchar ahora ese sonido que es novedoso y que poco a poco con otros pianistas que puedan pasar por aquí y que lo puedan tocar, pues lo oiremos en todo su momento espléndido, ¿no? Pero todavía estamos empezando a mover el sonido, como quien dice, ¿no? Y entonces ha llevado una cantidad enorme de trabajo por parte de este técnico, de Ignacio González, pero que gracias digo yo, en este año tan especial que hemos tenido, que él ha podido dedicarle más horas de las convenientes, porque él, claro, en lógica tiene su trabajo y él no se dedica a arreglar instrumentos así tan antiguos, pero creo que el trabajo que ha realizado es un trabajo bastante bueno,
para no tener experiencia en este mundo de los instrumentos de los pianofortes del pasado, del siglo XVIII. Luego tenemos otro instrumento, que ahí se va a tocar un movimiento de una sonata de Beethoven, que es un piano francés, es decir, que aquí tenemos estos tres pianos ingleses. Después el cuarto sería un instrumento de los hermanos Sistermann, un francés, que también vino en un estado que no voy ni a comentar, y que bueno, que se ha podido poner a punto para que él pudiera, Pablo Gómez Ábalos, pudiera interpretar un segundo movimiento de una de las sonatas de Beethoven. Porque, bueno, luego cuando termine les hablo de algo que también él ha comentado, pero que para mí ha sido un descubrimiento, que es que algunos de estos instrumentos pues tienen el registro de laúd, cosa que, bueno, que hay clavicémbalos aquí que tenemos en la colección que tiene ese registro de laúd, pero yo no lo había visto aplicado al piano, y Pablo pues ha puesto en valor todos estos recursos que tienen estos instrumentos de tecla. Bueno, hasta aquí he hablado de los 4 pianos originales de época, pero luego tenemos un quinto piano que fue donado por Conrado Álvarez Fariña y que es una copia de un Stein del siglo XVIII realizada por Zuckerman en Washington en el 2002, y es un piano pues, de cola, en este caso es un pianoforte de cola, y que tiene ese registro de laúd del que estaba hablando anteriormente, que está lógico en mejores condiciones que los otros, que han tenido que llevar una reparación bastante costosa y bastante larga en este sentido. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos esta muestra de un instrumento, una recuperación, que es algo que quizá nosotros ahora deberíamos hacer. Deberíamos hacer una copia de un pianoforte de cualquiera de estos, un pianoforte que fuera útil, porque estos pianofortes de aquí no van a salir para un concierto en otro lugar. Es decir, pero tendrían que concienciarse de que se puede hacer un pianoforte para llevarse de aquí para allá y que los alumnos de los conservatorios pudieran estudiar en ellos. Y para mí, bueno, tenemos 5 instrumentos que me parece que es una pequeña colección y que, bueno, pues supongo que en el futuro podremos a lo mejor contar con algún instrumento más, porque aquí en Tenerife hay, por lo menos que según mi cuenta, más de una docena de pianofortes de finales del XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Así que, bueno, que disfruten ustedes del concierto. Voy a iniciar este concierto en la colección de instrumentos de la Real Academia de Bellas Artes Canaria con una fantasía de Carl Philipp Emanuel Bach, y el instrumento elegido es esta copia de un Stein, un instrumento del siglo XVIII, para mostrar un poco cómo la fantasía está ligada al timbre de los instrumentos y contar un poco la historia a lo largo de las diferentes interpretaciones que voy a ir dando, de esos timbres tan especiales que tenían los instrumentos, cada uno con sus propias características. Aquí vamos a poder escuchar lo que es el registro de laúd, que era muy extendido en Alemania, y también luego influyó en muchas otras zonas, también Francia e incluso Inglaterra a su manera también tuvo, y como mostré en la conferencia, también incluso en España nos podemos encontrar instrumentos con este registro. El registro me sirve un poco para crear diferentes espacios sonoros y remarcar la idea que estuvo muy presente en el siglo XVIII del paisaje, de ir pasando de un lugar a otro en el que había contrastes o sorpresas, y es lo que permiten precisamente estos instrumentos que tienen diferentes timbres. De paso, esta pieza va a ser un poco la que genera toda la idea de este concierto, que va en torno a la fantasía y la improvisación. Por eso pues empiezo con una fantasía y acabo con un impronto, que también tiene que ver con la improvisación.
La siguiente pieza que voy a tocar es la sonata patética de Beethoven. Seguimos con la copia del Stein por la época, ¿no? Este instrumento sería aproximadamente de la década de 1780, incluso 1790, hay instrumentos de este tipo, y la patética es una pieza de 1798, con lo cual es muy apta para ser tocada en este instrumento. Además, como comenté en la presentación con la primera pieza, forma parte de esta interpretación en la que todos los diferentes pasajes por los que va pasando la obra, he ido buscando los colores, los timbres que me permite este instrumento con esa idea un poco del paisaje sonoro. Por otra parte, además, quiero remarcar un poco que el concepto de patético no se refería a una obra trágica, sino el patético es el músico patético es el que puede mostrar el pathos, lo que es las diferentes emociones y cambiar de una a otra rápidamente, y esto es un poco lo que se liga precisamente a ese concepto, a esa idea de paisaje sonoro.
Para mí es una gran satisfacción presentarles hoy aquí a este instrumento que hemos estado pues a lo largo de todo este año tan conflictivo que hemos tenido de pandemia, pues restaurando el instrumento. El instrumento, la verdad, que de todos los que tenemos de la colección ha sido el que ha llegado en mejor estado. Yo fui con Conrado Álvarez, que ha sido el donante del instrumento a la Academia, a casa de una familia acomodada de Tacoronte, donde estaba el instrumento, y bueno, él lo adquirió y lo trajimos directamente aquí. Los otros instrumentos hemos tenido problemas porque de cuestiones de polilla y de todo esto, pero este no. Y entonces aquí estaba, y estaba mudo el instrumento. No tocaba, las teclas estaban todas pegadas y no había manera de sacarle un sonido. Y entonces fue a base de convencer al técnico de piano, que muy conocido aquí en Tenerife, Ignacio González, porque él lógicamente me decía que no era experto en este tipo de instrumentos, de convencerlo de que tenía que hacerlo. Es que lo empujé, más o menos, lo obligué a hacerlo. Y bueno, ha sido una labor muy larga y muy conflictiva para él, porque ha tenido que mandar a pedir, lógicamente, las cuerdas afuera, otra serie de elementos, como los fieltros, como, en fin, las clavijas, etcétera, etcétera, aunque en muchos casos, digamos que el instrumento este se conserva en bastante estado original para lo que hay para los otros instrumentos que tenemos aquí en la colección. Y para mí, imagínense ustedes lo que puede suponer que hoy se escuche aquí pues a un experto, a un pianofortista valenciano, a Pablo Gómez Álvaro, que ha venido expresamente pues lógicamente para dar unas sesiones, unas clases a lo largo de esta semana, para dar una conferencia que fue magnífica el jueves de esta semana, explicando todo lo toda la historia del pianoforte desde finales del siglo XVIII hasta y al primer tercio del XIX. Este es un piano, Collar and Collar, es un instrumento inglés y se calcula que se puede fechar aproximadamente en la década de los 30 del siglo XIX, más o menos. Y entonces, bueno, y que van a escucharlo ustedes en obras, una sonata de Beethoven, en obras de Schubert, etcétera. Y entonces, bueno, cuando yo he escuchado estas tardes aquí que he estado, pues, escuchando sus ensayos, me parece un milagro, de verdad, un milagro que el instrumento tenga esa sonoridad y se irá haciendo, porque acaba de ser terminado y por lo tanto todavía el instrumento tiene que sacar mucho más sonido, mucho más potencia sonora, y creo que se irá consiguiendo. Él ha tenido aquí a dos pianistas maravillosos, profesores del conservatorio como discípulos, están entusiasmadísimos, y yo espero que, bueno, que en el futuro, si no ellos, sus alumnos, vengan por aquí, toquen y, bueno, construyan, por decirlo así, el sonido de este instrumento. Son instrumentos únicos, son instrumentos que lógicamente son diferentes al piano moderno, y el público tiene que saber que no puede esperar lo mismo que de un Steinway actual, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene otra serie de defectos o que a nosotros nos parecen defectos, solo que estamos ya acostumbrados a una sonoridad pianística. Y esto es diferente, por lo tanto lo que tenemos es que un poco esperar a ver cómo nos relacionamos con este timbre maravilloso de estos instrumentos del siglo XIX, de principios del siglo XIX, porque la década de los 30 era la época, bueno, en que se tocaba pues la época de Mendelssohn y la época de otra serie de compositores, pero que aquí, como ustedes van a ver, Beethoven suena estupendamente. Así que nada más, los dejo con Pablo Gómez Álvaro, que nos va a tocar este repertorio. El piano elegido para tocar esta sonata opus 27 número 2, llamada a posteriori Claro de Luna de Beethoven, ha sido este Collar por las características de resonancia acústica que tiene, pese a que únicamente disponemos de un solo pedal. Este pedal es el pedal de los apagadores, y es un recurso que precisamente en esta sonata está muy presente, ya que en el primer movimiento Beethoven nos indica que se debe tocar todo el movimiento sin los apagadores, es decir, en este caso sería utilizando el pedal
continuamente, desde la primera nota hasta la última, sin quitarlo en ningún momento, para que así se mantengan los apagadores fuera del contacto de las cuerdas. Por otra parte, el tercer movimiento utiliza también los recursos del pedal de una manera muy específica, diciendo exactamente Beethoven dónde no quería que hubiera pedal. Entonces parece que es una sonata que invita mucho a la experimentación con la resonancia de los instrumentos. Por otra parte, el segundo movimiento hemos decidido tocarlo en el otro piano, en el Sistermann, en el piano francés, porque resulta interesante que tiene el registro de laúd, con lo cual permite ciertas sonoridades un poco más especiales, ¿no? Imitando pues, en los bajos, que es la tesitura que tiene este registro, imitando un poco casi un contrabajo con el pizzicato.
Para este impronto de Schubert hemos escogido también el colar de este fortepiano, en este caso por la cercanía de la fecha, ya que estos pianos empezaron a construir con esta forma aproximadamente en la primera década de 1800 del siglo XIX y durante la segunda década, y precisamente la pieza de Schubert es de 1827. En este piano podemos observar y disfrutar de esas sonoridades tan sugerentes y, por otro lado, que están en esos pianísimos que pide Schubert, y por otro lado también los contrastes tan fuertes que él imprime en su música. La pieza de Beethoven estaba más alejada en el tiempo, pero sin embargo, como había explicado antes, el recurso era la cuestión del pedal.
Bien, yo espero que después de este magnífico concierto, que todas hayan disfrutado de él, que los entendidos hayan podido apreciar las diferencias cualitativas que tienen estos instrumentos con relación al piano moderno, y por lo tanto ya no me queda nada más que agradecer efusivamente a la Fundación Caja Canaria el que nos haya posibilitado arreglar estos instrumentos y que los tengamos, que es una pequeña colección única en Canarias, eso quiero que quede claro, única por ahora en Canarias, y que sirva para que los alumnos y los profesionales del futuro puedan ver otras maneras de interpretar, pues la propia sonata patética de Beethoven, que es tan conocida, y sin embargo aquí en estos pianos ha resultado un mundo sonoro tan espectacular y con esa resonancia, ¿no? y esos cortes entre, como él ha explicado, entre paisaje y paisaje, ¿no? Sonoro. Entonces, creo que eso es lo que ha dado la recuperación de estos instrumentos del pasado. Y yo agradezco también a aquellas personas que he mencionado, que han donado estos instrumentos, aunque hayan sido en un estado un tanto deteriorado, pero que han tenido la generosidad de darlo, porque hoy nos ha posibilitado, después de esas reparaciones, escuchar este mundo pianístico de nuestros antepasados.